Nos conectamos, por favor, ya. ¿Ya estás? Gracias. Saludos a los hermanos en internet. Dios les bendiga a los hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Saludos a los hermanos de Monte Sión que ven las transmisiones. Esta es su casa, ya saben, hermanos. Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 6. Los que se han ausentado por algún tiempo pero asistían aquí, esta es su casa y los estamos esperando, y el Señor más. Él los ama y no hay nada como estar en la casa de Dios. Apocalipsis capítulo 1 del 5, versículo 5 al 6. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Puede sentarse. Ponen el Apple, por favor. Gloria a Dios. Esperar a que lo lea. Gracias a los jóvenes por su apoyo. Gloria a Dios. Apocalipsis nos dice que nos ha hecho, amén. Verso 6, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Vimos el domingo pasado, hermanos. Sí se ve, sí se ve. Ya está más delgadito. Que el pueblo de Israel, todo el pueblo tenía trabajo, estaba distribuido en derredor del tabernáculo. Ya vimos las posiciones, el orden del campamento, etcétera. Entonces aprendimos que el pueblo en sí eran guerreros. Amén. Y hablamos de que Dios quiere que seamos guerreros de oración. Amén. El pueblo de Dios tiene que ser guerrero de oración. Número 2, hablamos de los levitas, que eran los descendientes de quién, de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Merari y Coat. Y entre esos 3 hijos se dividían, ¿verdad?, el trabajo, y eran levitas y eran siervos, servidores. Sí, hermano, hablábamos de que eran los encargados en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto, de trasladar el tabernáculo, desarmar las cortinas, las columnas y todo, y trasladar los muebles, los 7 muebles que estaban en forma de cruz en el tabernáculo de Moisés. Número 3, vimos que están los sacerdotes, que su ministerio ya en el lugar santo era ser adoradores. ¿Sí, hermanos? En la parte de la estatura, la parte de los pies tiene que ver con el atrio, la parte del corazón y las manos tiene que ver con el lugar santo, y la cabeza con el lugar santísimo. Y número 4, vimos que había reyes y sacerdotes. En este caso era Moisés, y le repartió. Los sacerdotes eran los descendientes de ¿quién? De Aarón. Vimos, ya hemos visto citas, solamente estoy haciendo un pequeño repaso porque quiero ver algo. Había una diferencia entre los levitas y los sacerdotes. ¿Sí, hermanos? ¿Los levitas sí se ve? Sí, está bien. Los levitas eran descendientes de Leví, y estaban sus hijos de Leví. ¿Quiénes fueron? Lo acabo de decir: Gersón, Merari y Coat. Y los sacerdotes eran descendientes de Aarón, por eso se le llama el sacerdote arónico. Y los descendientes de Aarón fueron Nadab, Abiú, que cayeron muertos, Eleazar e Itamar. ¿Sí? Esos eran los descendientes. O sea, Aarón tuvo 4 hijos. Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, ya lo vimos. Y los únicos que sobrevivieron fueron Eleazar e Itamar, y los hijos de ellos fueron los sacerdotes.
Los descendientes de Aarón se les llama el sacerdote arónico. Ahora, entre semana yo compartía eso y Isaac me hizo una pregunta, que por qué el rey David, si no era de la tribu de Leví, pudo comer de los panes de la proposición, pudo vestirse de efod, pudo ministrar el sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era de otro orden, ¿sí? Entonces era orden. Hay dos órdenes sacerdotales. Sacerdotes del orden arónico. Sí, aprendimos que lo menciono solamente que había una triple unción. El Señor Jesús tuvo la triple unción y el rey David tuvo la triple unción. Dios le quería dar la triple unción a Moisés, pero Moisés por sus quejas dijo: yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no sé estar. Entonces el Señor repartió la triple unción. El Señor Jesús tuvo una triple unción, tiene una triple unción. Él es rey, sacerdote y profeta. David fue ungido 3 veces, una por Samuel, otra por los de Judá y otra por todo Israel, como rey, sacerdote y profeta. Y Moisés, Dios quería darle la triple unción, pero por su complejo de inferioridad y por su complejo de superioridad, Dios repartió la unción triple entre Moisés, Aarón y María. A Moisés le dejó la unción de rey para gobernar. A Aarón le dio la unción de sacerdote y a María le dio la unción de profetisa, de profeta. ¿Sí, hermano? Y vemos que David tenía esa triple unción. Él profetizaba con sus cantos, él escribió los salmos y hay salmos proféticos, profetizaba al tocar el arpa. Él fue rey, él gobernó, y no solo a Judá, sino gobernó a todo Israel, las 12 tribus. Y él fue sacerdote porque se puso el efod cuando llevó el arca, aleluya, danzó con el arca, ofrecía sacrificios, comió de los panes de la proposición. Entonces tenía esta unción. Y entonces ahí, hermano, pero él pudo comer eso. ¿Por qué? Porque aparte del sacerdote arónico hay un sacerdote más alto, un sacerdocio más alto, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Sí, hermano, y tenemos que ver ahí algunas cosas. Sí, hermanos, el sacerdocio arónico. ¿Por qué menciono esto? El sacerdocio de Melquisedec es más alto, no tiene Melquisedec. Vamos a Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3. En Números capítulo 3 habla del sacerdocio arónico. Números, todo el capítulo 3. Y en Hebreos todo el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Sí, son paralelos. Hebreos 7 solamente vamos a leer el 1 y al 3 y luego leemos el final. Del 1 al 3, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén, hermanos. Bueno, vamos al versículo 19, del 19 al final. Abra su Biblia y léalo. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento. 21. Porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Bendito es su nombre. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Amén. Ahí está el sacerdocio de ¿qué? De Melquisedec. Tú eres sacerdote. ¿A quién le está diciendo? Al Señor Jesucristo. Amén.
el Hijo de Dios, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y aquí mismo explica, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el Señor Jesús, ese es el sacerdocio de Melquisedec. Porque tal pontífice nos convenía, como nuestro pontífice ya no es el sacerdote arónico, sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote Jesucristo. ¿Cómo es? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Usted entiende eso, hermano? Alabamos a... ¿Sí está aquí? Alabamos a un Dios santo, amén. ¿Cómo es el Dios que tú adoras y alabas? ¿Cómo es el Señor Jesucristo que tú adoras y alabas? Aquí, ¿qué dice? Él es inocente, Él es santo. Y su santidad no depende ni de tu adoración, ni su santidad depende si tú crees o no crees. Su santidad, tú no le agregas nada. Si le adoras, tú no le quitas nada con tu pecado. Él es santo. Su santidad es independiente de nuestras elecciones y decisiones, hermano. Él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Sí, hermano, no se le puede unir a nosotros, porque nosotros nacemos con pecado. Sí, en pecado me engendró, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Entonces, hermano, nacemos con pecado, un pecado heredado. Pero el Señor Jesús venció el pecado heredado, venció el pecado interno, él no tenía, y venció el pecado externo. Y me gusta lo que sigue, y hecho más sublimes que los cielos. La tierra, hermano, está llena de pecado. Pero dice la palabra, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Amén. Pero dice que Él es más sublime, Él es más limpio, es más santo, es más puro que los mismos cielos, hermano. Eso dice aquí, Él es más sublime, más alto que los cielos. Y dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, ese pasaje está poderosísimo. No vamos a ver detalles, solo menciono algunas cosas. Pero dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno, hermano. Moría un sacerdote y tenían que poner a otro. Moría un sacerdote y tenían que poner a otro. Cada sacerdote diariamente, cuando le tocaba su turno, tenía que ofrecer primero sacrificio por su pecado. Porque todos los sacerdotes, empezando por Aarón hasta el último, todos han sido y son pecadores igual que nosotros. Sí, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces no hay justo ni uno, dice en Romanos capítulo 3. Pero hubo uno, bendito sea su nombre, el Señor Jesucristo. Dice que ellos tenían que ofrecer por su propio pecado y luego por el pecado del pueblo, diariamente. Pero el Señor Jesucristo ya no ofrece sacrificio diariamente, sino hizo un único sacrificio, porque se ofreció a Él mismo, santo, puro, sin pecado. Ahora, hermano, retomando lo de la mañana, porque quiero llegar a un punto. Él es sacerdote eterno, Él es sacerdote sin fallas, sin pecado, bendito sea su nombre. Pero Él tenía un plan. El Señor Dios hizo un plan con Israel, y lo vimos en la mañana. Vamos a retomar una idea ahí. Vamos a Éxodo 19:6. Y luego vamos a ver lo que nos concierne a nosotros. Hay gente que critica a Israel por sus fallas, pero tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos también un llamado similar y que también tenemos esas fallas y a veces mayores. Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son palabras que dirás a los hijos de qué, de Israel. Entonces a Israel le dice que van a ser qué, un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Amén. ¿Gente qué? Gente santa. ¿Puede alabar al Señor? Eso lo dice desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver a Israel, Isaías 61:6. Si se ve bien, sí. Si lo puedes darle zoom, Alan, ¿estás ahí arriba? No. Isaías 61:6. Vosotros seréis llamados, si no así déjenle, gracias. Vosotros seréis llamados sacerdotes de qué? Está diciendo Israel. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Qué poderoso, hermano. Mire, hemos visto a lo largo de estos estudios que hemos estado viendo de jornadas y lo estamos uniendo en las tardes, que el Señor Jesucristo es unigénito, único con el ADN del Padre. Pero Él no se avergüenza, dice Hebreos, de llamarnos hermanos. Aunque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, alabe a Dios si es hijo de Dios. Bendiga el nombre de Dios. Los hijos de Dios, somos hijos de Dios por adopción. Amén. Y por la transfusión de la sangre de Cristo, el Señor nos está dando el ADN de Él y de su Padre. Nos está cambiando la naturaleza diariamente. Amén. Pero Él es santo, Él es sin pecado y nosotros necesitamos ser cambiados. Pero Él dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora Él es hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno. Y a Israel lo llama a ser sacerdote, hermano. Jehová el Padre le dice, no quería una tribu de sacerdotes, no quería que solamente Leví fuera sacerdote, no quería solamente, y no toda Leví fue sacerdote. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿estamos de acuerdo? Cuando decimos levita no es sinónimo de sacerdote, los levitas eran los servidores. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes? Los descendientes de Aarón. Aarón, Moisés eran de la tribu de Leví. Pero precisamente en la familia de Aarón, ahí se establece el sacerdocio, solamente de Aarón y sus descendientes, en una familia. Pero el Señor dice, en su plan original no quería que fuera una familia de sacerdotes, sino que fuera una nación de sacerdotes, que fueran el centro de las naciones, para que compartieran, lo veíamos en la mañana, la Torah escrita, bendito sea su nombre, el monoteísmo, que Dios es solo uno, Dios Jehová uno, el Shema Israel, amén, Shema Israel, Adonai Eloheinu, amén. Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios, amén. Y dice, estas cosas las repetirás, uno es Dios. Y entonces ellos tenían que compartir eso. Quería Dios que ellos fueran una nación, hermano. Ya lo vimos en la mañana, al mediodía. Solamente lo retomo para entrar a la segunda parte. Entonces quería un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos, cuando adoran al becerro de oro, se hace la separación. Y esta nación que Dios quería de gente santa y de sacerdotes que fueran el centro para enseñar a las naciones acerca del Dios verdadero y santo, lo que sucedió es que adoraron un becerro de oro. Y entonces Moisés desciende y Dios le dice a Moisés, haz la separación, y dice, ¿quién es por Jehová? Y la tribu de Leví se aparta por Jehová, dice, somos por Jehová. Y entonces ellos son separados para servir al Señor, bendito sea su nombre, como levitas. Sí, hermano. Pero originalmente Dios quería una nación de ¿qué? De sacerdotes. Y no solamente de sacerdotes. ¿Cuál es el requisito? De gente santa. Una nación de gente santa. Pero Israel falló, hermano. Y veíamos a la mañana, al mediodía, que su pecado de Israel, la falla de Israel, ¿qué fue? Ellos no fueron reino de sacerdotes ni fue gente santa, sino fue una nación de idolatría. El sacerdocio, así como Dios quería que fuera el centro, duró el reinado de David, inició en el reinado de David, continuó en el reinado de Salomón una parte,
pero después él fue jalado por sus múltiples mujeres a los diferentes ídolos que ellas tenían y lo hicieron caer. Y después, a partir de eso, hermano, su hijo Robán se divide el reino y entonces se van a la idolatría. Hubo algunos reyes buenos que pelearon contra la idolatría. Hubo reyes malos que levantaban los ídolos. Los que un rey tiraba de ídolos, el rey que venía los levantaba. O sea, eso no sorprende, hermano. Sí, puede alabar a Dios. Llegaba un rey y decía: no, esto vamos a vivir en santidad, vamos a santificarnos, vamos a buscar a Dios. Y consagraba y tiraba ídolos y hacía muchas reformas y cosas. Y luego llegaba otro rey y ahora levanten ídolos y quiten las reformas y todo. Siempre es eso, hermano, es la lucha y la prueba constante en el corazón del ser humano. Y fueron llevados 70 años a Babilonia. Y después regresaron y el Señor insiste y ya no les dio la Torá escrita, sino les dio la Torá viviente. ¿Cómo se llama la Torá viviente? Se llama Jesucristo. ¿Y qué hicieron con la Torá viviente? Israel, ¿qué hizo con la Torá viviente? Lo crucificó. Y mataron a los apóstoles y mataron a los profetas, hermano. Y entonces Israel perdió la oportunidad. Pero ahora el Señor quiere que su iglesia sea una iglesia de sacerdotes. El Señor nos llama y regresamos a ese pasaje, Apocalipsis 1, 5 al 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él solo la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, para ser reyes y sacerdotes. Voy a poner sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos judíos tenemos aquí? Creo que ninguno, tal vez alguien, bueno. Pero si tú no eres judío, ¿qué crees? Tú no eres llamado a ser sacerdote levítico. Ahora, si hubiera algún sacerdote, algún judío, porque una vez según nos visitó uno y algunos se están judaizando y eso. Pero el hecho de que te hagas judío no te hace sacerdote, porque para ser sacerdote tendrías que ser, en el orden arónico, tendrías que ser descendiente de Aarón. Ahorita les mencionaba que ya están checando las genealogías para que en estos últimos tiempos están restableciendo el sacerdocio, están restableciendo los sacrificios, quieren reconstruir el templo para que se cumplan las profecías y todo eso. Sí, hermano, pero nosotros nos estamos preparando. Ellos están preparando para el sacerdocio levítico, pero nosotros estamos llamados a hacer un sacerdocio ¿qué? De Melquisedec. Y dice aquí que el requisito es que ser lavados ¿qué? Bendito sea su nombre. Dice, Él nos ha lavado con su sangre. Nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Lavado de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. ¿Con qué nos ha lavado, hermano, los pecados? Amén, con su sangre. O sea, es ser salvo. Les decía el martes, ¿cuál era el requisito en aquel tiempo para ser sacerdote según el orden levítico? Era ser de nacimiento. Ahora nosotros somos ¿de qué? Somos lavados por la sangre de Jesús. En otras palabras, no puedes ser sacerdote si no eres hijo de Dios. No puedes ser sacerdote si no has sido lavado por la sangre de Jesucristo. Por eso cuando cantamos, con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, bendito sea su nombre, porque no somos sacerdotes porque somos buenos. Estamos hablando del orden de Melquisedec. No estamos hablando de los sacerdotes católicos. No estamos hablando de los sacerdotes levíticos. Estamos hablando de un sacerdocio más alto, lavados de nuestros pecados con su sangre. Y no es porque tú seas bueno, no es porque merezcas, es porque fuimos lavados con su sangre preciosa. Y de ahí, hermano, el segundo era el nacimiento. Y dice que el que no naciera otra vez, hablábamos el día martes, dice que tienen que ser por nacimiento, amén. Y ahora nosotros dice que tenemos que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Lo compartíamos el martes. Una cosa es la salvación, hermano. Somos salvos ¿qué? Por la sangre de Cristo, por la fe, amén.
aceptando a Cristo en nuestro corazón, número uno. Pero número dos es la conversión. Salvación no es sinónimo de conversión. ¿Qué es sinónimo de conversión, hermano? ¿Qué palabra diría para conversión? Cambio. Entonces, hermano, la hermana Esparza dice, tristemente en este tiempo, la hermana Hicks también lo dijo antes de partir con el Señor, tristemente en este tiempo hay iglesias llenas, gracias a Dios, de gente salva. Hay iglesias, mega iglesias, miles, 2,000, 3,000, 5,000 de gente salva. Pero dice, pero el problema no es que sean salvos, el problema es que no tienen conversión. Porque salen, me tocó les mencionaba ahí en Tampico, había una iglesia que estaba arriba de un antro. ¿Sí? Entonces hacían el culto arriba y los chavos terminando el culto se bajaban al antro. Después iban a buscar, por ejemplo, nosotros buscamos, ¿dónde están los fulanitos? ¿Dónde está? Ah, fue a la tienda, ¿no? Fue al baño. ¿Dónde está en esa iglesia? ¿Dónde está fulanito? Fue al antro. Llámenlo para que le suba el volumen. ¿Sí me explico? En Tampico había una iglesia así. Arriba estaba la iglesia y abajo estaba el antro. Entonces, hermano, qué triste es que, ¿cómo dice? Somos salvos. Ese es el primer requisito para ser sacerdote de Melquisedec, ser salvo. Pero de ahí tengo que tener un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es sinónimo de qué, hermano? De conversión. ¿Del agua y de qué? Y del espíritu. Santo sea su nombre. Del agua y del espíritu. El agua y el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos dos lados. El agua. ¿Cuáles son los dos lados del agua? Uno es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y otro es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, necesitamos ser bautizados. Dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran bañados una vez completamente y diariamente tenían que lavarse las manos y los pies. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, estás recibiendo ese nombre, estás recibiendo ese bautismo. Estás, aunque no lo supieras, el Señor te ve como sacerdote. Pero ahora tú tienes que obedecer y tienes que vivir ¿qué? La palabra. Y ahora dice, el que no naciere del agua y de qué? Y del Espíritu. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? No estamos locos, bendito sea su santo nombre. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hace un momento fue la alabanza, hubo danza, hubo lenguas. Pero ¿qué creen? No estamos locos, solamente estamos practicando. Bendito sea su nombre, porque queremos, santo sea su nombre, estar con el Señor. Estamos practicando para irnos con Él. Estamos practicando. Entonces tenemos salvación y tenemos que conversión. Tenemos que tener esa conversión. Amén. Y entonces el Señor llama a un crecimiento espiritual para llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Hablaré en lenguas aquí. Pero nos llama a crecer a la estatura del varón perfecto. Ahora, ahí, hermano, vamos a Apocalipsis 14. Ya llegué a donde quiero llegar. Y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. 14:1 y 2. Bueno, nada más. Sí, y 3. Y miré aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces, hermano, dice que en Monte Sión es lo que estábamos estudiando. Amén. Lo estábamos estudiando al mediodía, en Monte Sión, hermano. Dice que hay 144,000. ¿Que son qué? Sacerdotes del orden de Melquisedec.
A eso se les llama los sacerdotes del orden de Melquisedec. Sí, hermanos, y ellos aprenden un canto que nadie más puede aprender porque se aprende aquí. Ellos dicen que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Y no se refiere, hermano, a ser vírgenes físicamente, sino es vírgenes espirituales, porque no se contaminaron con las 13 mujeres, con las 12 mujeres de orgullo de Proverbios y las 13 mujeres de Eclesiastés, de vanidad. ¿Sí, hermanos? Hay 13 mujeres de orgullo en Proverbios y 12 mujeres de vanidad en Eclesiastés, ¿sí? En sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces, hermano, estos sacerdotes, estos 144,000 sacerdotes del orden de Melquisedec, sí, no solamente son salvos, no solamente hablan en lenguas, no solamente fueron bautizados en agua, sino están guardando ¿qué? Están aprendiendo un canto, no se están contaminando con las mujeres de orgullo de Proverbios y se están guardando como primicias para el Señor. En sus bocas no ha sido hallado engaño y son guardados sin mácula delante del trono de Dios, hermano. Entonces tenemos un llamado alto, ser sacerdotes. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Puede bendecir a Dios. Pero Él, mira, Él no solamente te llama a la hermandad, no solamente te dice hermano. No solamente te dice hermano, hermano. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Puede bendecir a Dios? No solo te dice hermano, sino Él quiere compartirte su ministerio. Estábamos aprendiendo, hermano, el hermano Paco del Toro, el que produce las películas Armagedón, no Guillermo del Toro. Guillermo del Toro hace monstruos y es su primo de Paco del Toro. A Guillermo del Toro le dieron el Oscar por el ¿qué? La sombra del agua, ¿la qué? Eso, no me acuerdo. Pero a él le dieron el Oscar, ¿sí? Pero a su primo tiene Parkinson, el cristiano. Pero ¿sabes qué? Él dice, yo no espero un Oscar, yo estoy esperando que suene la trompeta. A mí no me interesa un Oscar en esta tierra, a mí me interesa, hermano, para que ubiquemos nuestra mente. ¿Cuáles son tus anhelos? Él, hermano, está ahí delante en el retiro de los pastores y dice que la higuera es Israel. ¿Sí, hermano? La higuera es Israel. Dice, y cuando ves que la higuera reverdece es que el verano está cerca. Y dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca. Está en Mateo capítulo 24. Entonces, para que nos ubiquemos, nos queda poco tiempo, hermano. Hay que entender unas cosas, estamos a punto. Entonces, hermano, Israel se estableció en 1948. Sí, hermano, ¿cuánto es una generación? De 70, 80 años. 2018 cumplieron ¿qué? 70 años. Quiere decir que ¿cuánto nos queda, hermano, para que se cumplan 80 años? Para que esta generación pase 2028. ¿Qué fecha estamos? 2019. Sí, hermano, ¿cuántos años quedan? 9. Pero si le quitamos a eso los 3 años y medio, no, 8 y medio, ¿verdad? ¿Sí? Estamos a mediados, ya estamos en junio. Si a eso le quitamos los 3 años y medio de grande tribulación, los hermanos de otras denominaciones dicen que son 7 años. Si fueran 7 años, te queda año y medio. Si son 3 años y medio, te quedan 5 años. Pero aún así, hermano, no es mucho tiempo. Si estos, dice, si aquellos años no se acortan, ninguna carne se salvaría. Y no voy a hablar de eso, pero sí estoy hablando de una cosa, hermano. Ahorita hay 2 lados. Sí, hermano, dice que no se va a manifestar sin que antes venga la apostasía. ¿Sí, hermano? ¿Quién es la apostasía? ¿Quién es el único que puede apostatar? ¿Un inconverso puede apostatar? ¿Una persona no salva puede apostatar? ¿Un musulmán que nunca ha escuchado del evangelio puede apostatar contra Cristo? No, él puede apostatar contra Alá, esa es otra, contra Mahoma, esa es otra cosa. Pero un apóstata en el cristianismo es aquel que conoció
Sí, hermano, no, un inconverso no puede apostatar. Dice que vendrá la apostasía. ¿Y de quién va a venir la apostasía? ¿De quién va a venir la apostasía? De los cristianos que no quieren. ¿Sí, hermano? Entonces, no. Entonces, por el otro lado, ok, el mundo cristiano se está preparando para una apostasía, pero hay otros que están preparándose para ser sacerdotes de Melquisedec. Santo sea su nombre. O aceptas la marca del 666, que tiene muchas cosas ahí que ver, que no los... ¿Sí, hermano? Hay dos marcas, hay dos sellos. Una es el 666, en tu voluntad, que tiene que ver con tu voluntad, con tu vieja manera de ser. O aceptas, que tenía el sumo sacerdote en su frente: santidad a Jehová. Tenía una plancha, bendito sea su nombre, que decía santidad a Jehová. Sí, hermano. Entonces, ¿sabes qué? El Señor decía a la hermana Esparza siempre: Él está haciendo manojos. Y los manojos son de la misma naturaleza. Dice: deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque no arrancando cizaña arranques trigo. Déjalos crecer. Pero el día de la cosecha se va a hacer la separación, y van a ser manojos de trigo y van a ser manojos de cizaña. Sí, pero la cizaña se va a poner junta y el trigo se va a poner junto, hermano. Entonces esto a mí me da fe y esperanza. ¿Por qué, hermano? Porque hoy se están ya en todo el mundo, en las iglesias, tu vida real, se están haciendo manojos. Y tú decides en qué manojo te vas a poner. Tú estás eligiendo. Tú te juntas con los que oran. Quieres el manojo de la oración, bendito sea su nombre. Es cierto, eres imperfecto, tienes situaciones, pero buscas a Dios. Eres el manojo que dice que no al pecado. O eres el manojo que le da lo mismo, que no le importa. Hay manojos, y los manojos se están haciendo cada día más claro, hermano. Tú decides qué manojo. Por eso me interesa hablarte de esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que estés en este. Sí, hermano, no hay medias tintas en Dios. O sea, va a llegar un tiempo en el cual va a venir tal presión que tú te vas a tener que decidir. ¿Sí, hermano? Y ese 666 no se inicia a poner allá. Lo hemos aprendido. ¿Dónde se pone primero, hermano? Las personas, ¿por qué aceptan el 666 en la frente o en la mano? ¿Por qué? Porque primero lo tienen, ¿dónde? En su voluntad. En su voluntad. Sí, hermano, en Timoteo habla de 18 pecados, 666. Sí, en Gálatas capítulo 5 habla de 18 pecados, 666. Tiempos peligrosos, tiempos violentos. ¿Qué estamos viviendo, hermano? Ve al mundo, cada vez es peor. Su voluntad de medianoche, su voluntad se está preparando para recibir la marca. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que prepararse. ¿Para qué? Para recibir el bendito sea su nombre. También dice, voy a pasar, en Ezequiel dice: pasa por en medio de la ciudad y ponle una marca, ponle un sello a aquellos que oran, a aquellos que se afligen, a aquellos que claman, a aquellos que interceden. Y dice Apocalipsis capítulo 7: no le hagas daño a la tierra, no le hagas, hasta que no pase, bendito sea su nombre, y ponga el sello en la frente. Sí, hermano. Entonces son tiempos decisivos y tú decides. Entonces por eso estamos hablando de esto, hermano. Estamos hablando de esto, ¿por qué, hermano? Porque si no eres de un lado, tienes que ser del otro. Y va a venir un tiempo en que va a venir las pruebas, hermano. Se están haciendo manojos. Entonces tú tienes que decidir. El Señor quiere un reino de sacerdotes en Israel para que predicara a las naciones. Hoy el Señor quiere un reino de sacerdotes en su iglesia. ¿Tú crees que esta iglesia se llama por casualidad Montesión? La denominación es Iglesia del Evangelio de Cristo, amén. Creemos en el camino crucificado. Pero hay iglesias, ya le decía, Tampico es Bethesda. ¿Sí, hermano? Hay otras que se llama, la de Zaragoza, San Pablo. Cada iglesia tiene su nombre. Pero aquí es Montesión, hermano. Tú estás en esa iglesia con ese nombre. ¿Y qué quería? Aprendimos al mediodía. ¿Qué quería Dios con Montesión? Una nación de sacerdotes.
Un reino de sacerdotes que compartan esto, bendito sea su nombre, que le digan al mundo: sí se puede seguir viviendo en santidad, sí se puede seguir guardando la voluntad de Dios, sí se puede nacer de nuevo, se puede ser convertido, pero no solamente eso, se puede vivir en santidad. Todavía hoy, hermano. El Señor nos llama sacerdotes. Y si lo cantamos: nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos, ¿qué? Sobre la tierra. Vamos a 1 de Pedro 2. Bendiga el nombre del Señor. 1 de Pedro 2, 5 y 9. Gloria a Dios. Dice: vosotros también como piedras vivas. 1 de Pedro 2, 5. Y brincamos al 9. Vosotros también, o sea, tú también, hermano, estás incluido, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Un sacerdocio, ¿qué? Santo. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Veíamos, Dios llamó a Israel. ¿Sí, hermanos? Dice reino de sacerdotes, gente ¿qué? Gente santa. 2 puntos. A Israel le pidió 2 cosas: quería reino de sacerdotes y que fueran gente santa. A ti te pide 4 cosas, hermano. Él nos dice que nos ha hecho para 4 cosas. Dice real sacerdocio, linaje escogido. Amén. ¿Puede bendecir a Dios? Linaje escogido. Real sacerdocio. Gente santa. Pueblo adquirido. 4 cosas, hermano. Voy a redondear. Sí, hermano, 4 cosas. El Señor te llama linaje escogido, real sacerdocio. Ya vimos, tú no puedes ser gente santa si no eres un pueblo adquirido. ¿Cómo fuiste adquirido? Comprado por la sangre de Jesús, dice la palabra. Dice: porque no, vosotros no sois vuestros. Dice: porque vuestros cuerpos son de Dios. Amén. Vosotros no sois vuestros. ¿Por qué? Porque comprados sois por sangre, porque comprados sois por precio, por la poderosa sangre de Jesús. Somos pueblo adquirido. El Señor me compró y te compró. ¿Para qué, hermano? Para que seas gente santa. La santidad todavía se vive. Real sacerdocio, linaje escogido. Ahí voy a hablar de 2 cosas. No voy a ir a los pasajes, lo estamos viendo los martes si quieres venir. Y si no, está en la Biblia. Había ciertas enfermedades físicas en aquel tiempo que evitaban que una persona fuera sacerdote. Hoy ya no son enfermedades físicas. Hoy ahora son enfermedades, situaciones espirituales. La primera que menciona la Biblia en Levítico, la ceguera. Dice, mira, escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Decía la palabra, dice en Levítico, no puede, si tiene estas enfermedades, no puede participar del ministerio, porque una persona ciega no podía poner un becerro o un carnero en el altar porque se quemaba y podía sufrir un accidente. Le dice: no puedes participar del ministerio, pero sí puedes comer de la comida de los sacerdotes. ¿Sí me escuchó? Puedes comer de la comida, pero no puedes participar del ministerio. Y eso nos enseña algo, hermano. El primero era ciego. Y con ese, mire, ahí entramos. Dice la hermana en el libro de Tabernáculo: ¿cuánta gente ciega espiritualmente? No ve su condición, no ven que está mal. Dice, aún pastores ciegos que no ven. Siervos ciegos. Pero si el pastor fulano lo hace, si en aquella iglesia lo hacen, si el ministerio fulano, si el gran siervo de Dios lo hace, sí, sí. Pero si está en contra de la palabra, son ciegos.
Están haciendo algo que dice en contra de la palabra de Dios. Dios te ha llamado a ser gente santa. En aquel tiempo tenían que tener una salud normal. ¿Sí? Ahora no, ahora yo conozco pastores invidentes que no ven. Conozco hermanos que tocan, levitas invidentes que no ven. ¿Pueden servir a Dios? Claro que sí, porque es algo físico. El problema ya no es lo físico. El problema, dice, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Sí, hermano, es un canto cristiano. ¿Sí lo cantó? ¿Si alguna vez lo oyó? Sí, hermano, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. ¿Hay cristianos ciegos? ¿Cristianos miopes? Dice la palabra: ves la paja en tu hermano y no ves la viga en tu ojo, para sacarlo, para arrepentirte por lo tuyo. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, está hablando de un pueblo adquirido, gente santa, real sacerdocio, linaje escogido. Los 144,000. ¿Sí, hermano? Para que anunciemos. El Señor te llama pueblo adquirido, gente santa. ¿Cuántos somos adquiridos aquí por la sangre? Alabe a Dios. ¿Cuántos son santos aquí? Diría el martes, decía Isaac, por fe. Por fe. Pero a veces el mundo no ve tu fe, hermano. Ve tu testimonio, ve tu realidad. Real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Para que mandes a las naciones y se haga lo que tú quieras y se haga lo que tú pienses y te salgas con la tuya aunque estés mal, porque decretas y declaras aunque estás mal, y eso va en contra de la palabra de Dios. No, hermano. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies las virtudes, el poder de aquel que te cambió, que le puedas decir: yo tenía el mismo problema, pero Él me salvó. Yo tenía el mismo pecado y Él me limpió, Él me cambió. Pero ¿cómo le vas a decir al otro que Dios tiene de poder de cambiar la vida si no has cambiado tú? Es como decirle al otro: el Señor sana y tú estás enfermo. Y sabemos que hay procesos y Él tiene el poder de sanar. Pero estamos en un proceso de transformación y cambio. Lo debemos que creer, lo tenemos que vivir. Sí, hermano. Y tú dices, y tienes que anunciar. Y el problema, hermano, santo sea su nombre. Veíamos que Dios quería a Israel, ¿para qué? Que fuera una madre que tuviera hijos, a los cuales las naciones, nación madre, lo vimos en los textos, para que compartiera que a las naciones como hijos la Torah de Dios y un solo Dios verdadero. Y ahora la iglesia. Pero Israel falló. Te lo voy a repetir como lo hemos dicho. El hermano Alex tiene una frase que él oyó también: predica, predica y predica, y si es necesario habla. ¿Por qué? Porque más fuerte que tus palabras, lo que predica más fuerte es tu testimonio. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo nos tratamos? Amén. Puede bendecir a Dios. Y el Señor está preparando 144,000 sacerdotes, un número simbólico del orden de Melquisedec, para compartir el evangelio aquí, hermano, para compartir las virtudes de aquel, lo que Él ha hecho. Pero, hermano, si tú no lo compartes aquí, ¿qué vas a hacer en la eternidad? ¿Cuántos quieren llegar a la esposa? La esposa del Cordero. Voy a terminar, Salmo 102. Hay mucho más cosas, hermano, pero no siento ir más allá. Salmo 102, del 16 al 22, un pasaje profético.
Salmo 102, del 16 al 22. ¿Lo tiene? Terminamos con esto. Dios quiere un reino de sacerdotes. Dios quiere un grupo de sacerdotes. La esposa del Cordero, santificada, transformada. Dice Apocalipsis 19, ¿verdad? Que su esposa se ha aparejado. Y hermano, ¿qué va a hacer la esposa en la eternidad? Lo voy a repetir, voy a explicar esto, termino. Hemos aprendido, tenemos la estatura del Señor Jesucristo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la estatura, de la plenitud de ¿qué? De Cristo. Es un mapa, no lo adoramos, solamente un croquis, un mapa de crecimiento. Y hemos aprendido que en el tabernáculo había 3 lugares: atrio, donde entraba todo el pueblo, podía entrar; lugar santo, donde entraban solamente los sacerdotes; y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote. Tenemos el atrio 30%, según la parábola del sembrador, dice que uno dio fruto a 30, otro dio fruto a 60 y otro dio fruto a 100%. Tu crecimiento. Sí, hermanos, y hemos aprendido que los que crecen al 30% están en los nuevos cielos. Dice Apocalipsis capítulo 21, y vi unos cielos nuevos y una nueva tierra y una nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El 60% crece y dice: reinaremos sobre la ¿qué? Tierra. Apocalipsis capítulo 5, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero el 100% es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Amén, que sea aparejado. Apocalipsis 19, 7 y 8. Sí, ¿verdad? 7 y 8. Entonces, hermano, aquí tenemos la salvación, la sangre, el fuego y el agua. La salvación, aquí se derramaba la sangre, el fuego de las lenguas y el bautismo en agua. Hay gente que habla en lenguas y cree que ya está en el séptimo cielo y apenas es el segundo escalón. Hay gente que ya se bautizó en agua y cree que ya está en la cabeza y es el tercer escalón de 7. Entonces tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto para aceptar su gobierno en todas las cosas. Ahí arriba están los sacerdotes, hermano. Aquí es el 100%, pero aquí arriba hay un 120%, amén, de la hermandad, los 144,000. Es un número simbólico, pero ellos estamos llamados ahí, de todas las tribus, lenguas, naciones. La puerta está abierta para todo el que quiera. Si usted platica con un testigo de Jehová de los 144,000, dicen que ya la puerta se cerró. Desde hace 30 años decían que ya el número estaba completo y que solamente había como 900 vivos o 1000 que eran de la Watchtower y todos los demás, y que nadie más podía. Por eso ellos no predican del cielo, ellos quieren estar en el paraíso. Pero la Biblia dice que el número no se ha completado porque todavía la trompeta no ha sonado. Cuando suene la trompeta, hermano, el número se habrá completado, santo sea su nombre. De todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todos los movimientos, de toda la gente que ame al Señor, el Señor está levantando sacerdotes que se consagren, gente santa, pueblo adquirido, hermano, que no es un grupo especial, un grupo, no tenemos la exclusiva como denominación. Tenemos el entendimiento, pero eso no significa que lo estemos viviendo. ¿Y qué va a pasar en la eternidad con estos 144,000? Amén. Ellos no están, Dios no nos quiere en el cielo para tocar un arpa, hermano, en una nube. Cuando tú estés allá, no te va a dar un arpa, te va a decir: aquí está tu nube y canta por la eternidad. Sino Él tiene un plan. Salmo 102, 16, para terminar.
Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, en su gloria será visto. Mira, hermano, qué bonito. Habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Hermano, hay un paréntesis. ¿Alguna vez has orado y nadie te ha visto orar? Amén. Le he dicho, los encuentros más poderosos que he tenido en mi vida, sí me han bendecido los retiros, me han bendecido los congresos, los campamentos. Dios ha tocado mi vida, pero los más transformadores han sido a solas. A solas con Dios, hermano. Y dice, porque Jehová, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá mirado la oración de los solitarios. Sí ve la oración, hermano, de los grupos de oración, de los guerreros de oración. Pero cuando tú eras solo, Él te ve. Porque a veces la oración, hermano, mire, sí es poderosa la oración en grupos, etcétera. Yo digo que no, en los martes hay oración a las 3 y se quedan al culto de las 6:30. Y oran y Dios ha contestado milagrosamente, Dios ha hecho cosas poderosas, pero hermano, dice que hay una oración, la oración de los solitarios. Cuando tú oras a solas, cuando nadie sabe que oras, cuando nadie te ve, dice, Él ha mirado la oración de los solitarios. ¿Cuándo oras a solas, hermano? ¿Tienes problemas? ¿Tienes una situación que a nadie le puedes contar? ¿Tienes un problema muy difícil? ¿Un dolor muy profundo? ¿Una situación muy vergonzosa? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza alguna situación? ¿Cómo les digo? Y luego hay hermanos acomedidos que le dicen, hermano, dígales que oren por mí. ¿Qué tiene esto? Hermanos, el hermano fulano tiene esto y vamos a orar por él. Cuidado. Porque hay situaciones vergonzosas, hay situaciones dolorosas. Pero Él dice que cuando oras a solas, es bueno orar en grupos, es bueno orar en la iglesia, pero es necesario orar solos. Dice, no habrá desechado el ruego de ellos. No desecha tu ruego, hermano. Cuando tú le pides, Él no desecha tu ruego. Cuando pides en su voluntad, amén. 18. Escribirse a esto. Esto se escribió ¿para qué? Hay un libro, amén, de memoria. Escribirse a esto para la generación venidera. Va a venir una generación venidera. Si usted lo lee, para las generaciones que se crearán. Y el pueblo que se creará alabará a Jah. Lo aprendimos, bendito sea su nombre. ¿Puede bendecir a Dios? Esto se escribirá, dice la palabra que somos ¿qué? Epístolas vivientes. ¿Me ayuda, hermano Jorge? Ya termino. Aleluya. Y dice, y la generación venidera y el pueblo que se creará alabará a Jehová. Sigo leyendo. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, porque cuenten en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congreguen en uno y los reinos para servir a Jehová. Dice el versículo 18, y el pueblo que se creará alabará a Jehová. O sea, va a haber creación. Va a haber creación. O sea, ¿tú crees que somos los únicos? La palabra de Dios nos enseña que hubo 4 creaciones, que somos la cuarta. Por eso hay fósiles y todo eso. Amén. Cada una recibió una letra del nombre del Señor. Y va a venir generaciones que se crearán. Y el Señor está levantando su hermano. Sacerdotes de qué? Del orden de Melquisedec. Pero ¿sabes qué? Cuando estás a solas, cuando oras, santo sea su nombre, levanta su nombre. Cuando tú le pides a Dios, estás pidiéndole a Dios, ¿sabes qué? Dice que se está escribiendo. Somos epístolas. Epístolas que se está escribiendo, así como se escribió la historia de David, con sus fallas, pero sus arrepentimientos, y que nos sirven a nosotros. Así como podemos decir, bueno, David falló, pero se arrepintió y Dios lo perdonó y lo levantó y le dio la oportunidad. ¿Cuál era? David falló, Saúl falló, pero ¿cuál fue la diferencia?
Saúl nunca se arrepintió y David se arrepintió, y eso quedó escrito. Y dice que somos epístolas. Dice que esto se escribirá. Vamos a suponer el hermano pasa uno por una situación, nadie se da cuenta, está en un horno de fuego, está en una situación, pero en medio de eso él alaba el nombre. ¿Sabe qué? Se está escribiendo, santo sea su nombre. No murmuró, no se quejó, no maldijo, no pecó, no cayó, dijo que no. Y en medio de esa situación alabó tu nombre, glorificó tu nombre. Ahí se aprende el cántico nuevo que no podemos aprender. Pero ese cántico que aprendes, hermano, y ese testimonio que tienes, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ese testimonio que crees, lo que tú vives, lo que aparentemente nadie ve. Cuando le dijiste que no al pecado, cuando clamaste a Dios, cuando buscaste a Dios, cuando estaba la tentación, cuando te querían golpear y tú dijiste, no les voy a responder porque soy hijo de Dios. No lo voy a hacer. Santo sea su nombre. Cuando las mujeres se te ofrecían, cuando los hombres se te ofrecían y tú dijiste que no. ¿Sabes que eso no está olvidado? Dice, yo veo la oración de los solitarios y lo escribiré. Y dice, la generación que se creará, la creación que se creará, bendito sea su nombre, alabará a Jehová. ¿Por qué va a alabar a Jehová? Porque cuando esos sacerdotes, cuando esa esposa del Cordero vaya a predicarles, va a predicar, ellos van a leer el testimonio. Ellos van a leer el testimonio y van a decir, este es un vencedor, este dijo que no, este levantó el nombre en medio de su enfermedad, este levantó el nombre en medio de su dolor. Y cuando vean eso, ¿qué crees? Esas generaciones alabarán a Jehová, porque hay un redimido por la sangre de Jesús. Porque hay un redimido. Sí, hermano, hablemos de esto. Ahorita hay ángeles que se están asomando aquí, porque los ángeles no han pecado, hermano. Tú y yo sabemos que es el poder de la sangre de Jesús. Tú y yo sabemos que es ser llenado del poder del Espíritu Santo, perdonado. Ellos no lo saben. Y yo escuché una predicación hace tiempo de un hermano que decía, que un ángel le decía, Dios, déjame ocupar el lugar de ese que te está durmiendo, déjame ocupar el lugar de ese que no quiere saber, déjame ocupar, porque yo quiero sentir, yo quiero probar algo de lo que ellos están probando, porque ellos no han pecado. Ellos no tienen la sangre como redentor, tienen la sangre como creador. Pero tú y yo tenemos la sangre redentiva. Y las generaciones que se crearán, que no fallarán, que no pecarán, ¿sabes cómo van a alabar esa sangre? ¿Cómo van a alabar a ese Salvador? ¿Cómo van a alabar a Él? Santo sea su nombre. Cuando vean tu testimonio, tú como sacerdote que te guardaste con santidad, Jehová, cuando vean tu testimonio, las generaciones van a decir, wow, este es un vencedor. Venció no porque sea bueno, no porque sea fuerte, venció por la sangre del Cordero, venció por la sangre del que lo salvó, venció por la sangre del que lo redimió. Y alabarán, no te van a alabar a ti, no me van a alabar a mí. ¿A quién van a alabar? Van a alabar a Jehová. Pero ¿cómo va a ser eso allá si no lo haces aquí? Gracias, hermano. Los levitas, ¿cómo va a ser eso allá, hermano? ¿Cómo va a ser eso allá? Hemos aprendido que la esposa del Cordero va a ir a compartir al lago de fuego y doblarán sus rodillas, ¿verdad? Dice la palabra. Y van a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Van a compartir en la eternidad y doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cómo vamos a predicar en el lago de fuego si no eres capaz de hablarle a tu vecino? De hablarle a tu pariente. Ay, no, es que ellos son muy feos, es que ellos me conocen. Pues sí, cambia, para que vean tu testimonio y te crean. Que les prediques sin palabras, que anhelen lo que tú tienes, porque tienes a Jesús. Pueblo adquirido y reyes y sacerdotes,
no para que se haga lo que tú quieres, no para que se haga tu voluntad equivocada, sino para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Cuando oramos no convencemos a Dios de que haga lo que yo quiero. Cuando oramos, oramos para ser cambiados y unirnos a la voluntad de Dios. Cuando lo adoramos, no es para convencerlo. Él no necesita mi adoración, Él es santo. Él tiene ángeles, serafines, querubines, ángeles que le adoran día y noche. Cuando yo le adoro, es porque el que lo necesita soy yo. Necesito convencerme, eres Señor, eres santo. En medio de mi situación, en medio de mi problema, en medio de lo que vivo, eres santo. Entonces, hermano, estamos haciendo un llamado. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Bendito sea su nombre. Tú sabes lo que nos estorba para hacer lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué no vienes a tus rodillas? Si vienes y le dices, Señor, tal vez no hayas entendido muchas cosas. No te preocupes, cuando llegamos a estas iglesias, cuando yo llegué también no entendía muchas cosas. Pero ahí entendí una cosa, que más que aparte de ser salvo, hay todo un camino de crecimiento para ser transformado a la voluntad de Dios. Tú lo sabes, hermano de Montesión, pero ahora camina el camino para que tu frente no diga 666, sino para que diga santidad a Jehová. Eso es para valientes, hermano, porque cada día, pero es que esto, hacen aquello, ¿y qué? El camino es personal. Pero es que he visto al pastor del movimiento, al líder fulano, ¿qué, hermano? ¿Qué? Ellos no te van a salvar, ellos no murieron en la cruz. Aquí está lo que tienes que vivir. Santo sea su nombre. Aleluya. Aquí está el llamado y por eso hay niveles. Tú escoges. Aquí está el altar. Hace un domingo pasado hicimos el llamado para buscar a Dios, para hacer tratos con Dios, para servirle. Ahora ven al altar y haz un trato con Dios para cambiar. Dile, Señor, ya no quiero ser igual, cámbiame, transfórmame. Aquí está el altar. Nadie necesita cambiar, quédate en tu lugar. No dije que te hinques en tu lugar, te dije ven al altar. Porque es fácil esconderme en mi silla, pero es necesario a veces hacer un trato con Dios. Si tú no necesitas, quédate sentado viendo. Pero los que necesitamos, doblemos las rodillas y busquemos a Dios. Dile a Dios, te necesito. Ayúdame, Señor. Israel falló como nación de sacerdotes, y falló. Hoy el Señor nos llama como iglesia. Cada iglesia tiene su llamado, su ministerio, pero también todos como cristianos tenemos el llamado de sea real sacerdocio, pueblo adquirido, gente santa. Dile al Señor, aquí estoy. Señor, ven a Él. Ven a Él, hermano. Búscale y dile, cámbiame, perdóname, transfórmame. Ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí. Que mi corazón que levante su voz y sea como tú. Gracias, Señor. Cámbiame, Señor. Por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, haz tu ver por el nombre de Jesucristo. Gracias. Que mi corazón, pero tú quieres que seamos un pueblo adquirido, pero también quieres que seamos
gente santa. Cámbianos, santifícanos. No somos santos porque seamos buenos. Somos santos porque somos lavados por la sangre de Jesús. Señor, viene la apostasía. El mundo ya está preparándose. El mundo cristiano ya está en apostasía. Iglesias, pastores, gente ya está en apostasía. Señor, guárdame de la apostasía. No quiero la marca del 666. Escoge el sello de santidad a Jehová. Pero sobre esa placa lo llevaba el sacerdote. Mira, sacerdotes cambiados y transformados, santificados. Señor, ayúdanos a ser sacerdotes. Había requisitos para ser sacerdote. No tenía que ser ciego, no tenía que ser cojo. Señor, perdónanos porque hay ceguera espiritual, porque no vemos en que estamos mal, porque no vemos cómo somos. Vemos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Cámbiame a mí, transfórmame a mí. Unge mis ojos con colirio para que vea. Hay colirio, la sangre de Jesús limpia nuestros ojos para verlo. Limpia tus ojos, dile Señor, santifica mis ojos con la sangre de Jesús. Ayúdame a verte. Ayúdame a verte, Señor. Por el nombre de Jesús. Quita la cojera espiritual, Señor. Señor amado, que me hace tener un pie adentro. Que me ayude, que me hace caminar para ser sacerdote no tenía que ser cojo. Y para ser espiritual. Ayúdame a pueblo, algunos tienen un pie adentro y un pie afuera. Para que su piel para que caminen, para que tenemos ayúdanos a entrar con la puerta estrecha. Señor amado, gracias. Porque lo que vivimos, lo que pasamos, el testimonio, nadie nos ve. Pero no es en vano, tú estás escribiendo un libro de memoria. Ayúdanos a crecer, porque un día las generaciones que se crearán leerán y alabarán tu nombre, Ayúdanos a no ser solo testimonio aquí, a ser testimonio con la familia, con los vecinos, con los parientes. Para que el testimonio dure por la eternidad. Que cuando las naciones lean la epístola, cuando las naciones lean el testimonio de nosotros, puedan alabar tu nombre, porque podrán entender el poder que hay en la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hay ángeles que ven el poder de la sangre cambiándonos, transformándonos. Gracias porque los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Gracias porque no solo nos arrepentimos cuando somos salvos, sino nos arrepentimos todo el tiempo, en todo momento, cuando hemos fallado. Quiero más de ti. Gracias porque hay poder en tu sangre. Bendice a mis hermanos en Monteción. Bendícelos. Ayúdalos, Dios, a escoger y a decidir bien. Ayúdanos a ser sacerdotes reales. No solamente tener un nombre, sino ser verdaderos sacerdotes, real sacerdocio, gente santa, más como tú, linaje escogido, pueblo
pueblo adquirido. Yo Ayúdanos. quiero Bendice a tu más iglesia, de bendice a tu ti. pueblo. Bendice a mis hermanos del internet. Ayúdanos a tener victoria. Y Ayúdanos a vivir para ti. Levanta sacerdotes de sus hogares. Levanta sacerdotes en sus iglesias. Levanta sacerdotes en sus comunidades. Den testimonio. Y cada día seré Para tu gloria. más como Somos tú. tuyos. Queda poco tiempo, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Bendice a mis hermanos en Todo internet. lo que soy, Señor, todo cuanto te